José Luis Romero, La cultura occidental, capítulo 2, los legados. Los tres legados que confluyeron en la cultura occidental tienen distintos caracteres y ejercieron distintas influencias en el complejo que constituyeron al combinarse. No eran, por cierto, análogos. En tanto que el legado romano y el legado germánico estaban representados al mismo tiempo por troncos raciales y corrientes espirituales, el legado hebreo-cristiano consistía solamente en una opinión acerca de los problemas últimos que condicionaban un modo de vida, opinión que se encarnaba en gente diversa de uno de aquellos dos troncos y que naturalmente se acomodaba de cierta manera según la calidad del terreno que acogía a la nueva simiente. Por esas circunstancias, las combinaciones fueron múltiples y las primeras etapas de la cultura occidental se caracterizaron por su aspecto informe y caótico. El legado romano constituía una sólida realidad. El vasto proceso de fusión que dio por resultado la cultura occidental se desarrolló sobre el suelo romano y la romanidad debía aportarle sus estructuras fundamentales, hasta el clima y la naturaleza mediterránea imprimían su suelo y a las nuevas formas de vida que se elaboraban en la encrucijada histórica que constituye el periodo comprendido entre los siglos IV y IX. Para medir la intensidad del legado romano, conviene no olvidar el hecho de que la romanización fue mucho más intensa en el oeste de Europa que en el este. Lo que se llamó el Imperio Romano de Occidente no contaban, a diferencia del de Oriente, con tradiciones indígenas de gran alcurnia. Nada había allí que pudiera compararse al patrimonio de los viejos pueblos orientales o de Grecia. Iberos, celtas, italiotas y otros grupos menores cubrían las tierras que los romanos conquistaron durante la época republicana, y ninguno de ellos pudo resistir a la capacidad de catequesis de que dio prueba Roma. Al cabo de muy poco tiempo, las tradiciones locales habían quedado sumergidas bajo el peso del orden impuesto por los conquistadores, y no mucho después ese orden podía parecer propio y constitutivo de esas regiones. Habían cumplido esa labor muchas fuerzas. El ejército y las colonias militares fueron agentes eficaces de la romanización, porque difundieron un sistema preciso de normas, defendido y justificado en un tiempo por una severa disciplina que erigía en valor absoluto la idea del bien común, de la colectividad, del Estado. La religión pública contribuía al mismo fin, asignándole carácter sagrado al Estado, asimilando la tradición al sacrilegio y otorgando radical trascendencia a los deberes del individuo frente a la comunidad. Régulo, prisionero de los cartagineses enviado a Roma para solicitar la paz al Senado en nombre de sus vencedores, aconsejó que se rechazara el ofrecimiento y volvió a Cartago, sabiendo que perecería para entregarse prisionero porque había jurado hacerlo si el tratado no se concertaba. El nombre de Roma y el de la tríada capitolina constituían el sistema de valores absolutos hacia los que se dirigía el romano. Cualquiera fuera su condición civil y política de este sistema, se adentró en el espíritu de las poblaciones occidentales hasta confundirse con ellas. Bajo el peso del orden político y jurídico romano apenas subsistió nada de las tradiciones de las poblaciones indígenas del occidente, y de lo que subsistió procuró adecuarse al riguroso marco que lo constreñía. Pero tras aquel orden se escondía una idea de vida. Cada principio político, cada norma jurídica suponía una actitud definida y resuelta frente a algún problema. La organización de la familia, el régimen patrimonial, las relaciones económicas, los principios morales, los deberes sociales o las obligaciones frente al Estado. A través de la inexorable vigencia de aquellos principios se filtraban las ideas que le habían dado origen, y el asentimiento prestado de los principios arrastraba la asimilación de las ideas directrices, de modo que el vigoroso formalismo romano plasmó una idea del mundo que reemplazó a las débiles creencias tradicionales de las poblaciones indígenas
del occidente que no podían oponerle sino accidentalmente una resistencia eficaz. El formalismo romano, la tendencia a crear sólidas estructuras convencionales para conformar el sistema de la convivencia, dejó una huella profunda en el espíritu occidental. La Iglesia misma no hubiera subsistido sin esa tendencia del espíritu romano, ajeno a las vagas e imprecisas explosiones del sentimiento y la forma del Estado occidental. Acusaron perdurablemente esa misma influencia. Pero tras el formalismo se ocultaba un realismo muy vigoroso que descubría con cierta intuición las relaciones concretas del hombre y la naturaleza y de los hombres entre sí. Ese realismo también implícito en la caustística jurídica y en la idea de las relaciones entre el hombre y las divinidades operaba eficazmente sobre la vida práctica, confiriéndole a la expresión un alto valor muy por encima de la pura especulación. Y esta actitud frente a la naturaleza y la sociedad le legaría la romanidad al mundo occidental, informando un activismo radical y a partir de cierta época un individualismo acentuado. ¿Acaso algunas otras notas caractericen también el legado romano a la cultura occidental? Con todas ellas se entreteje una cosmovisión que se constituyó en el mundo romano a lo largo del tiempo, con escaso aporte del pensamiento teórico y con limitada asimilación de los esquemas heredados a su vez de Grecia, a la que la romanidad debía muchas ideas, pero que sólo aceptó en la medida en que coincidían con su propio genio. Los últimos tiempos de la República y los 2 primeros siglos del Imperio, la época del Principado, como suele llamársela, hasta los últimos tiempos de Marco Aurelio, constituyen la época de florecimiento y predominio de esa cosmovisión. Pero como el imperio mismo, esa cosmovisión comienza a sufrir una crisis intensa a partir del siglo III, menos intensa en el occidente que en el oriente, sin duda, pero suficientemente grave a pesar de eso como para que se disociaran sus elementos. La influencia de las religiones orientales, con su secuela de supersticiones y creencias, la impotencia militar del imperio frente a sus peligrosos vecinos de allende el Rin y el Danubio, el resquebrajamiento de la moral ciudadana y del orden político, todo ello alcanzó a la parte occidental del imperio en alguna medida. Surgieron los particularismos y por un instante la Galia se mantuvo autónoma, declinaron las convicciones, se modificó la composición étnica por la inclusión de crecidos contingentes germánicos. Se alteró el régimen económico-social y en todos los órdenes se notó una rápida transformación que se caracterizó los siglos del Bajo Imperio. Algo subsistía, sin duda, del viejo espíritu, pero la fisonomía cambiaba sensible e incesantemente. La gran propiedad y el régimen político, imitación cada vez más de los imperios orientales, destruían la antigua noción de la dignidad del ciudadano y acostumbraban a la vigencia de los privilegios. La vida pública había dejado de ser la expresión de los intereses de la comunidad y el ejercicio de los cargos públicos habíanse tornado una carga pesada y obligatoria, en tanto que el fisco oprimía cruelmente a los humildes. El Estado que antes representaba junto con la tríada capitolina la majestad del pueblo romano era ahora tan solo la expresión de un grupo privilegiado que se inclinaba vorazmente sobre la riqueza. El Estado era un amo. Cuando se aproximaron los conquistadores germánicos, fueron muchos, seguramente, los que pensaron que solo cambiaban un amo por otro. Esta era la romanidad que encontraron los pueblos invasores y cuando se quiere comprender el proceso de los primeros tiempos de la cultura occidental, la llamada Edad Media, es necesario recordar que no procede a los reinos romano-germánico con una época como la de Augusto, Trajano o Marco Aurelio, sino otra en que ya se insinúan muchos de los caracteres que más tarde se tendrán por propios de la temprana Edad Media. El legado romano es, pues, sin duda, una sólida realidad,
pero no en todas sus partes. El legado de la romanidad clásica llegó a la cultura occidental a través del recuerdo de la literatura, pero el legado real fue el de una cultura herida en sus supuestos fundamentales, empobrecida por esa crisis interna y debilitada por los problemas sociales, económicos y políticos que afectaban a sus portadores. Entre las muchas opiniones enunciadas para explicar la causa de la crisis del Bajo Imperio, hay una que la atribuye a la influencia del cristianismo. Como todos los simplismos, esta opinión es inexacta, pero acaso encierre una parte de verdad cuyo análisis nos conduce a la estimación de la trascendencia del legado hebreo cristiano. El cristianismo era una religión oriental, una entre las varias que se difundieron por el territorio imperial, confundida con el judaísmo, del que provenía y del que había incorporado muchos elementos. No logró durante los primeros siglos del imperio ser considerada sino como una superstición, cuyos creyentes se caracterizaban, eso sí, por su pertinaz intolerancia. Esta actitud hizo que se lo persiguiera repetidas veces y en ocasiones con encarnizamiento. ¿Qué era en él lo que se consideraba peligroso? Los cristianos fueron perseguidos por la comisión de dos delitos previstos por las leyes, una sobre las religiones no autorizadas y otra sobre asociaciones ilícitas. El procedimiento judicial se vio facilitado por la confesión espontánea y decidida de los cristianos, que generalmente no ocultaban su condición de tales. Planteado el problema de Plinio al emperador Trajano, quedó en suspenso la cuestión de que si los cristianos debían ser condenados solamente por el hecho de serlo o por los delitos de derecho común que se les atribuían. Pero a medida que pasó el tiempo, el Estado consideró que el nombre de cristiano implicaba culpabilidad y las grandes persecuciones dieron cuenta de muchos fieles que demostraban inequívoca vocación para el martirio. En el siglo III, el número de creyentes era ya tan crecido que el Estado podía considerar el cristianismo como un peligro público. No podía temerse naturalmente una conjuración para apoderarse del poder, pero una imprecisa sospecha advertía de la existencia de otros peligros reales, sospecha muy fundada y que conducía a la verdadera raíz del problema. En efecto, cristianismo y romanidad representaban dos concepciones antitéticas de la vida, y no es exagerado afirmar que el triunfo de la concepción cristiana debía herir a la romanidad en sus puntos vitales. Como miembro de una comunidad política, el romano aspiraba a realizarse como ciudadano, distinguiéndose en las funciones públicas, recorriendo el cursus honorum y alcanzando una gloria terrena, cuya expresión era la perenidad del recuerdo. Riqueza y poder acompañaban subrepticiamente a esta idea de la gloria obtenida por el servicio de la comunidad, como aspiraciones del romano, para quien la vida se realizaba sobre el mundo terreno y para quien la muerte constituía ese vago reino de sombras que Virgilio había descrito en el canto 6 de la Eneida. A esa concepción de la vida estaba indisolublemente unido al destino de Roma. Su grandeza era obra de quienes, como Réulo, habían erigido a la patria en un valor supremo al que era justo ofrecer la vida, y de quienes no concebían gloria más alta que el tributo concebido por el Senado al general victorioso. Cualquier objeción acerca de esa concepción de la vida alcanzaba por consiguiente a los fundamentos de la grandeza romana. No es pues absolutamente inexacto que la difusión del cristianismo contribuyó a la crisis del imperio, pues el cristianismo en efecto condenó radicalmente esta concepción de la vida. Religión de origen oriental, religión de salvación, religión de conciencia, el cristianismo negaba de modo categórico el valor supremo de la vida terrena y transfería el acento a la vida eterna que esperaba al hombre después de la muerte.
Todo lo que podía ambicionar y perseguir en su breve paso sobre la tierra no era en sus ojos sino vanidad. Según las palabras del Eclesiastés, vanidad era la riqueza, el poder y la gloria, que podían adquirirse en la ciudad terrestre, a la que el cristianismo oponía la ciudad celeste, la verdadera ciudad de Dios. Vanidad era el amor humano, el goce intelectual, el refinamiento de la sensualidad, la acción. Vanidad era pues la vida misma tal como el romano la concebía, y quien se entregaba al cristianismo desertaba inevitablemente de la romanidad y contribuía al que se secaran las fuentes que habían nutrido su grandeza. Esta concepción de la vida mordió en la conciencia romana, acaso porque había difundido el escepticismo acerca de la validez absoluta de una patria, que ahora se encarnaba en un estado opresivo. El número de cristianos creció incesantemente, se organizó la Iglesia y finalmente el cristianismo desalojó a la religión de la Tríada capitolina por decisión de Teodosio el Grande. Poco a poco se extendía el cristianismo en una doctrina para los elegidos, monjes de vida ascética que debían cumplir la totalidad del mandato de Cristo, y en otra para los imperfectos que se sentían incapaces de seguir el camino de la perfección. Para regir tan vasta comunidad, la Iglesia organizó según el esquema del imperio, y cuando éste cayó, subsistió esa nueva organización que había comenzado ya a asimilar los rasgos de la estructura de poder que constituía el imperio. Frente a los germanos que asumieron la dirección política de los nuevos reinos y frente a una nueva realidad que esos reinos configuraron, el legado cristiano se ofreció de diversas maneras. Consistió, ante todo, en la organización eclesiástica que el imperio había alojado, en la idea de un orden jerárquico de fundamento divino y en la idea de ciertos deberes formales del hombre y frente a la divinidad. Fue también una religiosidad y una eticidad mínimas a las que podían aspirar los conversos que no eran capaces de abandonar del todo sus viejas creencias, los resabios de sus supersticiones y la idea de la vida que habían heredado de tradiciones seculares. Y fue finalmente una religiosidad y una eticidad de extrema exigencia a la que solo podían aspirar los que eran suficientemente fuertes para retirarse del mundo y entregarse a la contemplación mientras llegaba la hora del tránsito supremo. Este legado fue adoptado tras las invasiones germánicas por una sociedad constituida sobre el hecho de la conquista y convulsionada por los fenómenos de acomodación social que siguieron a esta. El legado cristiano constituyó como un ideal remoto para el complejo social que comenzó a constituirse y a ordenarse, que no se acercó a él sino muy lentamente, pero que poco a poco se afirmó en las conciencias y violadas o cumplidas sus prescripciones, recibió el testimonio unánime del acatamiento. Frente a los otros dos, el legado germánico fue el más simple. Los conquistadores traían consigo una idea de la vida menos elaborada, más espontánea, más libre. Creían en lo que hay de naturaleza en el hombre y exaltaban sobre todo el valor y la destreza, el goce primario de los sentidos y la satisfacción de los apetitos. El ideal heroico constituía su suprema aspiración y lo impusieron como desideratum cuando constituyeron las aristocracias de los reinos que fundaron por las conquistas. Bien pronto sintieron que el impacto de las tradiciones romanas y hebreo-cristianas más elaboradas y sutiles que comenzaron a moldear los impulsos que animaban a esas nuevas aristocracias, y finalmente las sometieron, pero no por el aniquilamiento de la moral heroica, sino mediante su sumisión a ciertos ideales que supieron superponerle el Estado, la Iglesia, a Dios. El legado germánico se mantuvo a través de una concepción aristocrática de la vida y además a través de cierto sistema de normas para la convivencia. ¿Acaso, en parte, escondido en el reino de las creencias populares?
pero a medida que el tiempo transcurría, su antiguo ímpetu cedía a la tenaz presión de las fuerzas que lo constreñían. Obrando de diversas maneras y con distinta intensidad, los tres legados confluyeron en las nuevas sociedades que se constituyeron a raíz de la conquista germánica del Imperio Romano de Occidente. La diversidad de las combinaciones trajo consigo la diferenciación local de lo que antes había sido una unidad política y en gran parte también una unidad espiritual. La cultura occidental comenzó a elaborarse como un sistema de vida heterogéneo, que buscó a lo largo de los siglos los supuestos radicales que le daban unidad a su interior. ¿Acaso esa labor sea uno de los rasgos que mejor caracterizan a su devenir histórico?